bien, amigos del equipazo, bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva entrega de los libros de Blanca Lolbe. Tengo en mis manos Las reinas no se rajan, una historia de resiliencia y sororidad para inspirar a las mujeres que alguna vez pensaron rendirse. La autora es Argelia Núñez, a quien ustedes ven ya en la pantalla y a quien me da muchísimo gusto saludar. Muchas gracias, Argelia, por conversar conmigo. Muchas gracias, Blanca. Qué amable por hacerme un espacio aquí con las personas que nos escuchen y en su lindo programa. Muchas gracias. Vuelvo a leer este subtítulo, digamos, del libro, que es Una historia de resiliencia y sororidad para inspirar a las mujeres que alguna vez pensaron rendirse. Y de pronto pensaba yo que tanto mujeres, que todas las mujeres alguna vez hemos pensado en rendirnos en etapas de la vida frente a ciertas circunstancias, problemas. Los problemas siempre los hay en la vida, y uno decide si los ve como problemas o como retos, ¿no? Y los hombres también eventualmente pueden, por supuesto, pensar en rendirse, solamente que para las mujeres, viviendo en un mundo de dominio masculino, pues es mucho más difícil enfrentarse a los retos y superarlos, sobre todo cuando se trata de, pues, de enfrentar retos en donde están involucrada la masculinidad precisamente. Me parece que, Argelia, eres una muestra de ello, pero quiero empezar por un experimento, un ejercicio que quiero que hagamos tú y yo, y que es como lectora. Si tú fueras lectora de este libro que tengo en mis manos, Las reinas no se rajan, al terminar el libro, ¿qué pensarías? O al estar leyendo el libro, ¿qué irías pensando? Si te pusieras y eres especialista en ser empática, ¿qué crees que estaría pensando la lectora Argelia Núñez? Pues la verdad es que lo he leído y no pude evitar sentir como si mi cuerpo se saliera como si algo saliera de dentro de mí y observara desde afuera, porque el libro conecta tanto con las emociones. Me empecé a imaginar entre que se mezclaba con recuerdos las situaciones que ahí se describen. Entonces, la verdad es que por momentos sentí mucho dolor, en Ujú. algunos momentos sentí rabia o impotencia y en otros momentos sentí mucha esperanza y mucha fe de poder hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, creo que el libro cumple con el propósito de conectar, de inspirar y también de educar, porque en él yo hablo de 2 cosas que no se deben hacer, Mm, ser víctima y ser victimario. claro. En cada uno de los capítulos, cada cosa que yo ahí comparto, cada vivencia, la comparto en un lenguaje muy entendible, Otra vez. donde hay muchas cosas que cambiar, la discriminación hacia las mujeres, que tiene muchos matices, algunos más duros, algunos más suaves, pero al final de cuentas es discriminación. Y en cada uno de los capítulos yo lo platico y a mí como lectora, la verdad es que las veces que lo revisé, no pude evitar em, sentirme conmovida y sentirme inspirada también. Ahora, yo en mi experiencia como lectora, lo que observé es, yo un poco creo la experiencia que como lectora tuvo la misma Argelia Núñez que escribió este libro. Creo que sentí que estaba leyendo la vida de muchas, muchas mujeres, pero contada con absoluta empatía y con una absoluta intención de ser útil y de estimular, de atraer, para hacer sentir, si yo pude, tú puedes. No es esta otra postura de quien narra algo con una distancia, de quien dice es que hay que hacer esto, pero que no lo ha vivido, me explico. Era un poco eso la intención de Argelia Núñez. Sí, por supuesto. Em, Cuando una persona vive violencia, discriminación o abuso,
está tan fragmentada, está tan desesperada, que cualquier situación, cualquier mujer que pueda ver o cualquier otra persona exitosa que pueda ver en la televisión o en cualquier lugar, le parece muy distante de la realidad que ella vive. A mí me pasaba así. Yo veía mujeres exitosas en la televisión y yo las veía tan bonitas, con su cabello bien arreglado, con su piel tan linda, siempre sonriendo, hablando de cosas positivas, y mi realidad era muy distinta. Entonces, cuando yo escribí el libro, yo recordé cómo me sentía cuando quería salir adelante de cualquier situación, y lo que me hubiera gustado escuchar y cómo me hubiera gustado que me lo dijeran para poder creer. Y por eso decidí escribirlo en un lenguaje muy cercano a la gente, porque la distancia que hay entre el éxito y una circunstancia adversa es muy lejana. Y en mi libro yo traté de encender esa chispa de fe, porque sí se puede. O sea, la gente que me ve hoy hablando contigo, este, me ha pasado cuando me han sacado en alguna revista. El año pasado me pidieron que saliera en la portada de una revista con motivo del 8 de marzo, porque yo tengo una asociación civil, y recibí un mensaje de una amiga que me decía que gracias porque había salido en la revista, y a pesar de que ella le hablaba a una amiga de ella que vivía violencia en su relación amorosa, y le platicaba de mi experiencia y de lo que yo había vivido y de cómo había salido adelante, la chica no le creía. Entonces, cuando me vio en la portada de la revista, dice que ella se la mandó y que le dijo: "¿Qué ves en esta revista? ¿Qué te dice esta mujer que ves en esta revista?". Y que le dijo, pues que es una mujer que le va muy bien, que está muy bien, que se ve muy linda, que su vida está muy bonita. Dice que le dijo, pues esta mujer es de la que yo te he estado hablando, todavía no salía mi libro, ¿me explico? Em, y entonces, por eso yo lo escribí así, porque yo soy todas esas personas que viven violencia, que viven discriminación, y quise mostrárselos en un lenguaje muy entendible porque yo así lo viví. Porque yo así estuve llevando a mis hijos al camión, porque así yo batallaba para conseguir un trabajo, así me cerraron las puertas muchas veces porque era rubia, porque era mujer, porque era madre soltera, porque tenía hijos pequeños, porque no había terminado de estudiar, porque me casé a los 17 años. Así como todas las mujeres lo hacen todos los días, así yo lo vivía. Y entonces yo veía a las mujeres exitosas y decía, wow, no creo que les haya pasado lo que me esté pasando a mí. Pero sí es cierto. Claro. Sí, es cierto, yo se los puedo decir, yo estudiaba en las noches, yo iba y trabajaba de lunes a viernes y estudiaba los sábados y los domingos para poder sacar la licenciatura y poder conservar mi trabajo. Y a veces me bajaba del camión y quería llorar, y lloraba, pero algo dentro de mí me decía que no me rindiera. También tuve la opción de recurrir a mis padres. Mi papá muchas veces me ofreció ayuda y me dijo que yo no tenía por qué padecer lo que vivía, pero yo siempre la rechacé porque decía que mis hijos son míos, la hija de mi papá soy yo. Entonces, yo no tenía también por qué quitarle a mis hijos la posibilidad de elegir en su futuro una vida distinta al rancho, ¿sí? Como mis hermanos o como yo, que yo siempre quise estudiar. Y entonces, pues decidí caminar cuesta arriba, como dijo mi papá, como lo hacen todas las mujeres, la mayoría de las mujeres en nuestro país, y decidí meterme en esa brecha tan pedregosa que es la discriminación hacia nosotras, porque nunca me imaginé que fuera a ser tan difícil, pero al mismo tiempo tan enriquecedor. Y por eso lo platico como lo platico en mi libro, porque en el trayecto yo descubrí
que yo podía tener la decisión de definir mi vida o de quedarme en las circunstancias. Estamos hablando, Equipazo, con una mujer que en el libro nos narra desde el primer evento en su vida, cuando tuvieron que abandonar por cuestiones de, ahí empezaron las primeras envidias y los primeros problemas con vecinos, de violencia, finalmente, un rancho en el que pacíficamente vivían y cómo ella, pues montada en un caballo y jalando a otro a sus 9 años, pues tuvo que entender en la medida de sus posibilidades, una niña de 9 años, pues que estaban huyendo de casa, dejándola para nunca volver. Y fue ahí, me encantó esa anécdota de que es cuando justamente tu papá te dice, las reinas no se rajan, mija, ¿no? Porque estabas batallando con el otro caballo, ¿no? Para poder, pues, llevar a ambos caballos. Una pequeña de 9 años no era fácil, por más bien que montara. De ahí vienen, pues, los diferentes retos a lo largo de la vida. Uno de los primeros, quizás, nacer en el seno de una familia con principios, sí, que son muy buenos, sí, pero al mismo tiempo con una estructura mental patriarcal, ¿no? De machismo, a la que hay que sobreponerse. Yo creo que a muchas nos ha sucedido esto de que papá se opone a que las niñas, la niña porque es niña, haga tal o cual cosa porque se expone, porque ser mujer es sinónimo de debilidad. Y ya esa idea en sí misma es castrante. Pero cuéntanos ahora un poco la evolución de esta mujer, qué es lo que narras un poco acá en el libro, digamos, sin vendernos trama. Yo ya di algún antecedente del arranque, digamos, del libro, pero luego cómo va evolucionando aquella niña de 9 años y se va metiendo en el mundo y enfrentando, pues, el ámbito laboral, sí, y también la violencia familiar, de pareja, pues, Sí, no dentro del seno familiar inicial, del núcleo familiar, sino en la pareja, ¿no? sí. Yo viví la discriminación desde que nací. Si bien es cierto, como lo dice Blanca, en mi familia abunda el amor y abunda la sobreprotección, pero Mm, también abundan las costumbres, y la cultura tan de generaciones atrás, ¿no? Entonces, las niñas no estudiaban, las ujú. niñas se preparaban para casarse, y yo siempre le manifesté a mi papá mi gusto por la lectura, por la poesía, y él me decía que no, ¿verdad? Desde ahí empezó mi lucha, este, y con muchos trabajos convencí a mis hermanos de que se aliaran conmigo y convencieran ellos a su vez a mi papá para que me dejara estudiar. Cuando entro a la secundaria, pues fue una travesía, ¿no? Cuando termino la secundaria, igual, mi papá ya no quería que yo estudiara. Él decía, al final de cuentas, la niña se va a casar. Em, y pues los convencí otra vez de que me dejaran entrar a la preparatoria y oh sorpresa, ahí en tercero de preparatoria conozco a quien fue mi esposo y el padre de mis 2 hijos. Em, el muchacho era todo diferente a lo que yo conocía, era el típico muchacho que era famoso en la escuela y yo la niña que de lunes a viernes iba a la escuela y luego se iba al rancho, ¿no? Ujú. Y entonces me convenció y para no hacer largo el cuento o la historia, de repente me tuve que casar porque ocurrió un embarazo prematuro. Yo no queriendo verme diferente a las niñas de ciudad, este, hice cosas que en mi familia no me habían enseñado. Y lo digo así tal cual porque así lo pensaba en aquel momento, ¿no? Y entonces, pues nos tuvimos que casar. Yo decidí tener a mi bebé en vez de seguir estudiando y porque fue una decisión que yo tomé muy cruda y muy dura para mis 16 y 17 años, Claro. pero no me arrepiento. Sin embargo, eso cambió mi vida para siempre, porque yo nunca me imaginé que la persona con la que yo me casé fuera a ser diferente a mi papá. Mm. Obviamente educados de 2 formas diferentes, yo de una familia muy clásica y él de una familia de ciudad. Pues, ¿qué podíamos esperar, no? Que yo aplicara lo que aprendí en mi casa, la sumisión, el apoyo, el callar, y él lo que había aprendido, ¿no?
Entonces ahí conocí la violencia física, la violencia verbal, la violencia económica, la violencia de todos tipos. Em, Luego de muchos años, ya la situación fue insostenible y yo viví esa travesía que la mayoría de las mujeres viven cuando se separan de sus parejas violentas. Esa falta de atención de los servidores públicos, cuando buscas ayuda en las dependencias de gobierno, etcétera, ¿no? Y luego, pues ya separados, él muere. Él Ujú. muere y, de una manera muy trágica, y muy dolorosa para mis hijos y para mí y para toda su familia. Y entonces yo decido construir como en cada momento de mi vida. Yo dije, tengo que salir adelante, tenemos que salir adelante, mis hijos y yo tenemos que salir adelante y me concentré en conseguir un trabajo. Nadie me lo daba. Ujú. Porque, pues, porque no había terminado la preparatoria, porque tenía 2 hijos chicos, además no tenía experiencia laboral, etcétera, ¿no? Porque era rubia, como ya lo he dicho otras veces, porque estaba joven, porque era mujer, porque soy mujer. Y ahí conocí la discriminación de otra forma. Claro, claro. Cuando no me dio nadie trabajo, pues puse un salón de belleza, una mesita, un espejito, una silla, como muchas mujeres en mi país y en nuestro país lo hacen. Y ahí yo cortaba el cabello y un día un cliente me ofreció vender publicidad. Y así junté para pagar mi examen de preparatoria. Y así lo pasé. Y ya con el examen de preparatoria conseguí un trabajo y así entré al entorno laboral donde viví otra serie de cosas discriminativas. Y entonces, esta soy yo y yo estoy segura que así son muchas, muchas, muchas mujeres en nuestro país. Hoy tengo una empresa y tengo una asociación civil para ayudar a las mujeres, para inspirar a las mujeres a querer estudiar, trabajar, aprender. Y hoy tengo un libro para enseñarles cómo sí se le puede dar la vuelta a las circunstancias, Blanca. Así como la escuchan ustedes, y después de toda esta historia, esta mujer a la que ustedes han escuchado, están escuchando y ven, llegó a ser directora de la Coparmex en La Laguna, ¿no? La Laguna, directora Así es. general de Coparmex La Laguna, como única mujer, además después de haber llegado allá, es ahí como pues la única mujer y haber sufrido no más de un descalabro, pero esos descalabros al final, y de esto hablas mucho en el libro, Argelia, sirven, uno decide si los descalabros, si te creces al castigo o te dejas destruir, ¿no? Sí, la verdad es que las primeras veces yo salía llorando de cada vez como lo van a poder ver en el libro, ¿no? Pero siempre regresaba con más ganas de ser más fuerte. Siempre despertaba con más ganas de aprender más. Una vez me pusieron a escribir una invitación y me la rompieron como 15 veces en la cara porque no sabía que se ponía el nombre primero y luego el cargo y luego la dependencia, pero nunca me enseñaron. Entonces, la verdad es que en el entorno laboral yo aprendí que lo único que yo podía cambiar de eso era lo que yo tenía control, de lo que yo tenía control y de qué tenía control de mis capacidades, de aprender más, de saber más. Se reían de mí algunas compañeras porque me ponían a hacer muchas cosas por 2,000 pesos que me pagaban a la quincena y me decían, eres una tonta, eso no se hace, te pagan una miseria y te ponen a hacer un montón de cosas. Y yo pensaba, es cierto, me pagan poco, pero lo que estoy aprendiendo es mucho. Entonces, en ese entorno aprendí que uno tiene la decisión de asimilar las cosas de una manera positiva o negativa y asimilarlas como un inventario que se iba haciendo más grande a mis conocimientos, me hacía sentir mejor que pensar en que se estaban
pasando conmigo, ¿no? Y aprendí a controlar eso. De repente, cuando busqué trabajo en Coparmex Laguna, yo sabía todo. Ujú. Sabía de capacitación, sabía de afiliaciones, sabía de estatutos, sabía de los socios, sabía de todo. Y eso provocó que me dieran este, el cargo de directora general, el cual conservé durante 9 años, hasta el día que yo decidí ir. Bien. Antes de que nos platiques de Poder Inspira Poder, quiero leer un fragmento del libro para compartir con quienes nos acompañan un poco de tu estilo, si me permite, cultura patriarcal. Yo no sé qué clase de sueños tienen las niñas de ahora, pero me gustaría decirles que no cedan en su intento de lograr sus metas, ni en su propósito de lograr sus sueños, ni las circunstancias, ni los lugares, ni las personas, ni las épocas tienen que cortar las alas de las mujeres. Luego, en otro capítulo, en Sororidad y Competencia, escribes: quiero provocar un cambio de cultura con Poder Inspira Poder. Quiero que todas las mujeres a las que lleguemos a inspirar y a ayudar a reconstruirse lleguen a la cúspide del éxito y de la seguridad individual. Quiero que con eso logremos motivar a las demás mujeres a ser solidarias. Todas las mujeres tenemos el deber de ser verdaderamente empáticas con las demás. Cuéntanos de Poder Inspira Poder. La parte de la empatía y la sororidad se las dejamos a nuestros amigos, que es uno de los capítulos más crueles, creo que hay, y más reales también. Sí, por realista, cruel Sí, por realista. En fin, sí. cuéntanos de Poder Po Inspira Poder. Poder Inspira Poder surgió, antes que el libro, este, pero yo los había concebido en mi mente al mismo tiempo. Okay. Cuando a mí ya me empezó a ir bien, que yo ya, mis hijos ya estaban más o menos adelantados en la prepa y en la universidad, y que yo ya sabía que tenía un trabajo estable, ya estaba pagando mi casa, etcétera. Este, Pensé, wow, y aquí se acaba todo. Ujú. ¿Y qué pasa con las demás personas? ¿Y qué pasa con las mujeres, las que están viviendo lo que yo viví? No creo que el padecer para aprender, para aplicarlo nada más a mi propia conveniencia o a mi vida, sea el propósito de tantas cosas. Entonces dije, bueno, no sé cómo hacerlo, no tengo los recursos en cuanto a conocimientos o medios electrónicos, pero lo voy a intentar. Las redes sociales son muy buenas hoy en día y voy a crear una red social que me permita contar historias inspiradoras de mujeres normales que puedan inspirar a otras mujeres con las que se identifiquen. Y así surgió Poder Inspira Poder como una plataforma social en redes sociales. Pero luego, las mismas necesidades de las mujeres que nos escriben o que nos buscan, a la que golpea el marido, la que es sobreviviente de cáncer y necesita una reconstrucción de mamas, la que no sabe cómo conseguir trabajo, la que de repente se está viendo muy mal y quiere vender casas, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos llevó a constituirnos ante un notario público como una asociación civil. Y ahora somos una asociación civil, pero nuestro foco principal es atraer a las mujeres para inspirarlas a reconstruirse, pero a través de la capacitación, del emprendimiento, de la productividad. Nosotros tratamos de no hablar de cosas que le quiten las ganas a la gente de vivir. No se trata de cerrar los ojos ante lo evidente, como lo ven en el libro, pero la base de nuestra asociación es la inspiración hacia la reconstrucción y la productividad. Muy bien. Bueno, pues yo te quiero agradecer, invitando, por supuesto, a nuestros amigos a que lean, por favor, sobre todo a nuestras amigas, a que lean Las reinas no se rajan, para que vean por qué las reinas no se rajan y para que todas juntas adquiramos más herramientas y más fuerza e inspiración, ¿no?
para eso. Eventualmente uno puede no necesitarlo, están en una etapa, en una buena etapa en la que eventualmente ya lo superó, pero siempre, seguro, 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 siempre hay alguien que necesita estas ideas y este impulso, este empujoncito, y a lo mejor a través del libro se lo podemos dar, ¿no, Argelia? Claro, yo siempre a las personas de las que se los he regalado le digo, si no encuentras en él algo que te sirva porque tú estés perfectamente bien, seguramente te va a ayudar a agradecer todo lo bueno que tienes. Es otra parte que también narras en el libro de una disciplina mental que hay que tener y que tú tienes, por cierto. Sí, la gratitud. Hay que Exacto. agradecer siempre, hasta las cosas que no nos resultan cómodas. Claro, porque de ahí aprendemos, ¿verdad? Exacto, así Bien. es. Argelia Núñez, muchas gracias por el libro y muchas gracias por esta también inspiradora conversación con el equipazo informativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué amable Blanca. Un abrazo a todos los que nos puedan escuchar. Hasta la próxima, amigos del equipazo.